Bueno, primero que todo, agradecer a quienes asisten. Este es el tercer y último día de esta semana del ciclo de charlas de empleabilidad. Recuerden que el 6 de julio nos va quedando una que es de la Dirección Regional del Trabajo, que es para conocer los derechos fundamentales de las personas que trabajan hoy en día, que es un tema súper importante. Y hoy día tenemos el privilegio de tener con nosotros a María José Campos, que ella es psicóloga clínica, también es diplomada en tema de evaluaciones psicolaborales, y ella tiene vasta experiencia en lo que tiene que ver con procesos psicolaborales, y ella nos va a conversar hoy día de las competencias transversales para la empleabilidad. Hola María José, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Un gusto. Mi nombre es María José Campos, soy psicóloga clínica y también coach. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Es un agrado estar haciendo este tipo de cosas, ¿no es cierto?, en este ciclo de charla que tiene relación con la empleabilidad y también reforzar aquellas cosas que de repente necesitamos cuando tenemos que abordar nuestros trabajos. Así que yo estoy muy contenta de participar hoy día y bueno, yo he tenido harta experiencia en tema de selección de personal, de entrevistas, así que vamos a ver hoy día lo que es el tema de las competencias transversales. No sé si parto nomás con la presentación. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya que estamos hablando de las competencias transversales, es importante indicar que estas competencias, por así decirlo, son las competencias como básicas, en realidad que uno debería tener para un trabajo. Así que me gustaría que en esta charla pudiésemos conversar, igual si es que ustedes tienen algunas dudas con respecto a lo que vamos a ver ahora en esta presentación. Entonces voy a compartir con ustedes lo que son las competencias transversales, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, para la empleabilidad. Una guía para desarrollar habilidades y estrategias para los nuevos desafíos laborales, que es en el fondo lo que estamos buscando, ¿verdad? Eh, Poder fomentar estas competencias que quizás algunos de nosotros ya tenemos, que de cierta forma hemos tenido muy naturalmente, pero que muchas veces necesitamos ponerle un poquito más de hincapié. Entonces, en primer lugar, preguntarnos qué son las competencias transversales, ¿no? No sé si ven la pantalla. Voy a compartirles. No se ve, no se veía por si acaso. Entonces, vamos a ir por ¿qué son las competencias transversales? Las competencias transversales son aquellas que, aunque no se requieren estrictamente para realizar una actividad en concreto, ofrecen varios beneficios añadidos al desempeño de esta actividad o profesión. Entonces, algunas de las competencias transversales más importantes y más demandadas por las empresas son las siguientes. Y la idea es que podamos ver estas pequeñas como competencias y las trabajemos un poquito. Dentro de ellas, la capacidad de trabajar en equipo, aprender a gestionar nuestro estrés o la presión que tenemos ante el trabajo, ser proactivo, por otro lado también ser flexible o adaptable, organizado y también tener habilidades comunicacionales, que en el fondo son como lo más importante, ¿no es cierto?, a la hora de poder trabajar en una empresa. Entonces vamos a comenzar con la primera, que tiene que ver con el trabajo en equipo. Y ahí vamos con la imagen. Ahí está. ¿Qué serían nuestras competencias transversales? Primero vamos a ver el tema del trabajo en equipo.
todos hemos, de cierta manera, ¿no es cierto?, trabajado alguna vez en equipo, pero esta competencia es bien importante y es bien valorada en las empresas. Trabajar en equipo, en el fondo, es poder colaborar con nuestros compañeros de trabajo en, en lograr en conjunto metas que sean para ambos sectores, que no sean solamente para mí, sino que también comprendan a mis compañeros, es decir, que vayamos en una meta en común. Trabajar en equipo también es estar consciente de que quizás algunos compañeros no tienen las facultades que yo poseo o las habilidades que yo poseo, y en el fondo también es ayudar a que el equipo, mis compañeros puedan desarrollar ciertas habilidades que yo tengo y que juntos podamos, digamos, encontrar y ir a la meta que nuestra empresa, en este caso, nos está pidiendo. Me imagino que ustedes han trabajado en equipo algún momento en las disertaciones, en trabajos en la universidad, y no siempre uno logra satisfacer muchas veces nuestras necesidades, ¿no es cierto?, de trabajo en equipo, y muchas veces uno del equipo es el que termina haciendo el mayor trabajo. Entonces, la idea del trabajo en equipo es que todos cumplan una función dentro de este equipo. Uno puede cumplir una función de liderar, otro puede tener una función de eh, gestionar, etcétera. En el fondo es que cada una de las competencias que tenemos las ocupemos para un fin en común, en donde podamos lograr la meta que se nos está pidiendo, ¿cierto? No sé si ustedes han podido trabajar en equipo, me imagino que sí, y cómo han sido sus experiencias. Si a alguno le gustaría como comentar algo al respecto del trabajo en equipo que han tenido en la universidad. Y si no, bueno, podemos continuar. Eh, por otro lado están las otras competencias transversales, que es aprender a gestionar el estrés o la presión, que es otra situación que nos puede pasar, ¿no es cierto?, en el trabajo. Vivir en un trabajo y poder gestionar mi estrés quiere decir de que soy capaz de poder conocer mis emociones, soy capaz de poder reconocer qué es lo que me está pasando en esa situación, en donde estoy sufriendo este estrés. Si bien se habla mucho de poder controlar las emociones, la verdad es que yo no estaría tan de acuerdo con eso, sino que más bien de poder gestionar qué es lo que me está pasando y de qué manera yo puedo eh, salir de ese impasse o de esa situación que me está generando estrés o me está generando mucha confusión. Entonces, estas competencias son súper importantes porque muchas veces hay trabajos que requieren que uno pueda manejar su estrés. Por ejemplo, pensemos en aquellas personas que son médicos o que trabajan en ambulancias como conductores y que necesitan gestionar su estrés para poder seguir haciendo la tarea, ¿no? Eh, Tengo que tener una cierta capacidad de poder gestionar este estrés para, en el fondo, llevar al paciente, ¿no es cierto?, al hospital. O los bomberos que tienen que también estar en situaciones de alto estrés y aún así tienen que muchas veces salvar vidas. Entonces, ¿de qué manera yo logro conocerme y reconocer qué es lo que me está pasando para poder hacer algo? Como les decía anteriormente, no estoy tanto de acuerdo en esto de querer controlar, digamos, nuestras emociones, sino que más bien como poder gestionarlas de la mejor manera que me pueda ser útil y poder salir de ese impasse. Por ejemplo, una manera de poder gestionar el estrés podría ser que me reconozco que estoy ansioso, me reconozco que estoy atorada, por ejemplo, en el trabajo, pero ya al reconocerlo hago algo al respecto. Puedo llamar a alguien y contarle esta situación, puedo hacer una pequeña meditación o una respiración para que me ayude a sentirme mejor y luego abordar nuevamente lo que estoy haciendo. En el fondo, la idea es poder encontrar recursos que a mí me posibilite seguir haciendo la tarea que yo estoy realizando, a pesar de que sea altamente estresante.
En el caso de ustedes, estudiantes o algunos que ya pueden estar trabajando, uno podría decir que un periodo de la vida universitaria que es muy estresante es la tesis, ¿no? Entregar nuestro examen de grado y cómo lidio con esa situación estresante cuando quizás tengo poco tiempo, cuando ya no sé cómo hacerlo. Y, y qué manera puedo quizás gestionar esto, es encontrando estrategias. Y también aparecen otras competencias allí que se unen en estas competencias transversales, como es el ser planificado, el ser organizado, el poder organizar mi tiempo de modo que yo pueda lograr este fin. ¿Se entiende? No sé si hasta allí vamos bien, si hay alguna duda al respecto. Súper. Todo claro. Entonces, estamos aquí viendo, ¿no es cierto?, lo que son las competencias transversales. Ya hablamos del tema del trabajo en equipo, hablamos respecto de aprender a gestionar el estrés o la presión, y ahora nos toca hablar un poquito de lo que es la proactividad. A las empresas y a todo el rubro como de lo laboral le encanta la gente proactiva. Es como una competencia súper valorada dentro del área laboral. ¿Y por qué? Porque a la gente le gusta que las personas sean proactivas. Yo creo que eso es como una competencia muy, muy valorada y, y de repente como que un tanto confusa de poder entender. Ser proactivo en el fondo es como anticiparse a las cosas, es tener esa capacidad de poder decir esto está faltando y yo lo voy a hacer sin que nadie me esté diciendo que lo tengo que hacer. Por ejemplo, sería si yo veo mi casa, ¿no es cierto?, que está la loza sucia, voy y la lavo y no espero que alguien me diga que lo tenga que hacer, ¿verdad? Eso también lo podemos llevar al plano laboral. En el fondo, tomar la iniciativa de hacer cosas antes de que me lo soliciten. Por ejemplo, si uno llega y es nuevo en un trabajo y ve que un compañero está haciendo alguna actividad, ir a ayudarlo, decirle, hoy te voy a ayudar, o en qué te puedo ayudar, ofrecer nuestra ayuda, o bien si uno ve que un compañero está cansado, que ha estado agotado, llevarle un vaso de agua, ahí uno se anticipa, ¿no es cierto?, a las necesidades del otro. Y eso también tiene que ver con la proactividad, tomar como esa iniciativa. Y es una competencia que es alta, pero altamente valorada en los trabajos porque siempre se pide que las personas sean súper proactivas en el trabajo, que siempre se estén anticipando, que estén haciendo las cosas, que estén pensando un poquito más allá. Ahora, la proactividad tiene que ver con el corto plazo, no necesariamente tiene que tener relación con actividades a largo plazo, sino lo que yo puedo ver ahora en el corto plazo. Y esta competencia es bastante importante para poder generar quizás una buena impresión eh, al momento de entrar a un trabajo nuevo. Es decir, cada vez que uno ve a alguien que viene con ganas y está haciendo cosas y uno no le está pidiendo esas cosas, eso es muy, muy valorado por el rubro, digamos, laboral. Así que es una competencia que sin duda hay que desarrollar y que es súper, súper importante eh, en, en este tema de la adaptabilidad también en las nuevas formas que tenemos de trabajar actualmente. Vamos a ir a la tercera, a la siguiente competencia y tiene que ver con la adaptabilidad y la flexibilidad. Esta competencia igual es súper importante y creo que hoy en día más que nunca, porque hemos tenido que sacar, digamos, muchas competencias que antes no teníamos. Ser flexibles en términos de horario, por ejemplo, hoy en día, ser flexibles en términos de estar en nuestra casa trabajando muchas veces con un computador o con un celular, trabajando a horas, tardes, etc. La flexibilidad en el fondo y la adaptabilidad es una competencia también que es súper valorada porque eso permite dar cuenta que uno es capaz de adaptarse a situaciones muy extenuantes, a situaciones que son raras o son difíciles, pero que uno aún así puede salir bastante bien parado.
como les decía, esta competencia también se volaron mucho en las empresas y sobre todo hoy en día en que nos encontramos como en medio de lo online y lo presencial. Y hoy en día se busca mucho que las personas tengan esa posibilidad de adaptarse a lo online, aún así no habiendo estado nunca haciendo este tipo de trabajos. Yo siento que en este último periodo de pandemia todos hemos tenido que desarrollar esta habilidad, desarrollar esta competencia que es el volver a adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a algo que no estábamos acostumbrados de ser, que en el fondo trabajar desde casa, eh, trabajar en un computador hasta altas horas incluso. No sé si es algo que ustedes han tenido que experimentar, si a alguno les gustaría hacer un comentario al respecto. Hola María José, aquí Cintia Ramírez. Hola, hola Cintia, un ¿Sabes? gusto. Sí, tengo una duda con respecto a lo que dices de la adaptabilidad. ¿Eso uno cómo lo puede demostrar que uno tiene la capacidad de adaptarse? ¿Uno lo muestra en un currículum, en una entrevista? Bueno, en las entrevistas, sí, de todas maneras, me ha tocado hacer muchísimas entrevistas y cómo uno puede mostrar la manera en que uno se adapta en las situaciones de trabajo. Por ejemplo, si antes estabas trabajando en una oficina y ahora te dicen que tienes que trabajar, digamos, desde casa, tú si te adaptas, si logras hacer tu trabajo como lo hacías antes, es decir, te estás adaptando. O si tienes que ir a trabajar a terreno, por ejemplo y tienes que desde allí lograr trabajar. También otra posibilidad podría ser el no tener las herramientas tecnológicas que uno necesita, que muchas veces en los trabajos uno piensa de que van a tener todas las herramientas tecnológicas y de repente nos damos cuenta que en la pega no pasa eso. No hay impresora, o no hay tinta, o hay pocos recursos y uno se tiene que adaptar para hacer la pega igual. No sé si has tenido alguna experiencia donde tú has tenido que adaptarte a una situación. Sí, con respecto a lo último que dices de las herramientas tecnológicas, porque a veces Claro. uno, claro, sale de la universidad y no sé, uno no sabía que trabajaba mucho con Power BI. Ujú. Entonces ahora, no sé, las empresas piden que uno tenga conocimientos de análisis de datos. Como ahí, Claro. un poco lo que tú comentas de la capacidad de adaptación. Eso es cierto. Sí, sí, es un poco eso, pero también es como adaptarse a que uno quizás no tiene todos los recursos y que tenemos que sacar el trabajo de igual manera. Por ejemplo, quizás a usted le puede pasar actualmente que tienen que hacer trabajos en equipo y están todos conectados desde casa, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a que la comunicación ya no es tan fluida como si estuviésemos todos en una sala, ¿verdad? Discutiendo, porque eso produce distancia, ya no es tan fluida la conversación como si estuviésemos todos juntos, o como te decía, los recursos que tiene la empresa. Muchas veces uno piensa que la empresa vas a llegar y vas a tener un computador y muchas veces no hay computadores, no hay impresoras y tú tienes que llevar el tuyo de tu casa para poder trabajar. Eso también es adaptarte a la situación. Y eso pasa en muchos trabajos o no, o necesitas un celular, por ejemplo, para hacer llamadas, la gente que, por ejemplo, que trabaja en seguros, en ese tipo de cosas, constantemente necesita de un teléfono para estar llamando personas y muchas veces puede que la empresa no te facilite esa herramienta. Y tú tienes que usar tus propios recursos para poder hacer el trabajo. Y ahí logras adaptarte ante las dificultades que te presenta el medio. Y siento que quizás uno no se ha dado cuenta, pero en este periodo de pandemia todos hemos tenido que adaptarnos a este trabajo online, a trabajar desde casa, quizás incluso desde la incomodidad, ya que hay gente en nuestro entorno, nuestra familia, pueden haber ruidos, ¿no es cierto? O los vecinos, etcétera. ¿Se entiende? No sé si Sí, pude sí, se contestar tu entiende, pregunta. sí. Sí, Sí, muchas perfecto. gracias, María José.
De nada, Cintia. No sé si hay alguien que tenga alguna otra consulta para que podamos continuar. Pucha, igual tenía otra duda, pero es con respecto a lo que habías dicho al Dime, comienzo sobre aprender a gestionar el estrés o presión. Cuando ¿ya? uno reconoce que es ansioso y, no sé, uno Ujú. no lo quiere demostrar en una entrevista de trabajo, no quiere demostrar esa debilidad, lo quiere mostrar como algo como que uno reconoce la ansiedad, pero no sé, porque estoy trabajando en eso, estoy realizando trabajos de meditación, ¿eso uno lo puede decir en una entrevista? Sí, mira, qué buena pregunta, porque yo siento que de repente uno siente que quizás uno va a la entrevista y que tiene como que mentir a veces, ¿no es cierto? Cuando te hacen esa pregunta, ¿cuáles son tus debilidades y tus fortalezas? Tú dices, chuta, ¿qué digo cuando tengo que decir cuáles son mis debilidades? Quizás yo considero que tengo muchas debilidades, pero ¿cuál digo? De todas, ¿verdad? Y quizás decir que soy ansiosa, uno puede decir, chuta, sonará muy mal que diga que soy ansiosa, pero yo creo que de repente mostrar las debilidades en la entrevista igual puede ser como un plus de poder reconocer quién eres tú, de reconocer que eres ansiosa y que necesitas trabajo con eso. Y quizás puede haber allí una promesa implícita, ¿no es cierto?, de decir, me reconozco ansiosa, pero sé que tengo que hacer algo con eso. He estado trabajando, he hecho algunas meditaciones, me ayudan, pero aún así necesito más trabajo en ese tema. Y para las empresas igual es importante reconocer las debilidades y las habilidades de los trabajadores para ver si la empresa también te puede ayudar a generar mayores competencias en ese plano. No sé si por ahí te ayuda la Sí, no, respuesta. sí, sí, tenía Sí, duda con respecto a eso. Es que uno a veces, claro, tiene una entrevista de trabajo y no sabe la manera de decir las debilidades. exacto, sí. Pasa muchísimo porque uno como que no quiere, uno de repente dice, como que queda en blanco, ¿no? Como que no quiero Claro, mostrar ninguna debilidad porque quizás me puede ir mal. Pero yo creo que mostrar las debilidades también es un signo de que me conozco, de que sé quién soy. Y exacto. si sé quién soy, es mucho mejor a no reconocerme. Y eso puede ser un plus en relación a otros postulantes que estén participando en esta postulación ficticia, ¿no es cierto?, que estamos pensando, en donde quizás hay un postulante que dice, no, yo no tengo ninguna debilidad o no considero que tenga ninguna debilidad. Y uno como entrevistador, como que está haciendo la entrevista, sabe que todos tenemos debilidades. Entonces, al menos que tú las menciones, igual es un buen indicador. Al menos me dice de que tú te reconoces y eso es positivo. Ok, muchas gracias, María José. De nada. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema. Y la siguiente competencia tiene que ver con la organización. También la organización es una competencia muy valorada porque la organización ayuda a poder eh, tener procesos de manera más eficientes en el trabajo, lograr metas a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, teniendo una planificación, teniendo una estructura de trabajo que me va a posibilitar ver cuáles son los pasos que tengo que seguir para hacer esa meta. Por otro lado, siempre es súper rico tener un compañero, ¿no es cierto?, que sea organizado porque él sabe o ella sabe dónde están todas las cosas. Así que una competencia de organización es súper buena para las empresas porque por lo general tendemos a ser quizás un poquito más desordenados, a que se nos pierdan las cosas y muchas veces para los clientes es muy importante que uno lleve un orden. El orden indica que uno también es planificado, que yo puedo lograr una meta. Y al planificar, uno también puede ver las distintas posibilidades o distintos escenarios que se pueden ir dando en el futuro. Eh, También en este tema de organización se une con la competencia de la flexibilidad. O sea, si yo soy organizado y al mismo tiempo soy flexible, eso quiere decir que si yo tengo una estructura de trabajo y a medio camino me falló algo, yo puedo flexibilizar mi trabajo y aún así sacar adelante la pega. Y eso también es una habilidad, el poder unir
todas mis competencias y hacerlas posibles para poder sacar, ¿no es cierto?, adelante el trabajo que yo quiero. Entonces, la organización es súper importante y siento que hoy en día se hace más importante porque estamos utilizando muchas plataformas al mismo tiempo. No sé, no sé si les pasa a ustedes, pero de repente uno está trabajando en Instagram, en Facebook, en un PowerPoint, en reuniones Zoom, y hace falta una organización, una planificación para que yo pueda en el fondo tener mis metas claras y poder entregar el servicio o el trabajo que yo quiero a la empresa. ¿Se entiende más o menos para dónde va el tema de la organización? No sé si alguno tiene alguna duda. Sí, me llamó la atención eso que comentabas acerca de combinar habilidades, competencias y me da la impresión también, quizás puedo estar equivocado, que todo este tema de la proactividad tiene que ver mucho también con la adaptación al cambio. No sé si pueden ir como juntas, quizás juntas se pueden potenciar. Totalmente, totalmente. Al final, todas estas competencias que son básicas, por eso se le llama transversales, porque son básicas, terminan uniéndose al final. Es decir, el trabajo en equipo implica que yo sea ordenado, que sea planificado, ¿no es cierto? Que pueda ser flexible, porque mis compañeros todos no son iguales, muchos son súper distintos, entonces yo también me tengo que adaptar con ellos. El ser proactivos también tiene que ver con el tema de la organización, porque si veo que mi trabajo necesita algo más, yo soy capaz de ver como a corto plazo que necesito un poco más y necesito tomar la iniciativa para gestionar el proyecto que yo estoy haciendo, por ejemplo. Y al final todas las competencias terminan uniéndose en una. Y dejé al final, la más importante, siento yo, que es las habilidades comunicacionales, que finalmente se viene a unir con todas las otras competencias. Y las habilidades comunicacionales tienen que ver también con la manera en que yo soy capaz de poder transmitir una información a mi interlocutor, es decir, al otro, y que el otro comprenda lo que yo le estoy diciendo. Al mismo tiempo, también tiene que ver con mi capacidad de yo poder tomar lo que me dice el otro, es decir, escuchar atentamente lo que me está entregando mi compañero. Las habilidades comunicacionales no solamente son persona a persona. Nosotros creo que estamos muy acostumbrados a pensar de que la habilidad comunicacional es solamente de la manera que yo le hablo a alguien, pero no necesariamente implica eso hoy en día. Yo creo que también la habilidad comunicacional hay que verla en otros puntos, en la manera en que uno redacta un correo electrónico a una jefatura o a una charla, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy día, de qué manera comunico un post en Instagram si me que estoy haciendo ese tipo de trabajo, de qué manera posteo algo en Facebook y que la gente entienda lo que yo le estoy diciendo. Esa es una habilidad comunicacional igual súper importante hoy en día que siento que tenemos que trabajar mucho si es que estamos trabajando en redes sociales, si es que estamos trabajando de manera online. Que el otro me entienda, que yo pueda comunicarme eficazmente y que finalmente yo pueda transmitir la idea que tengo. En el plano laboral y en las entrevistas, uno como que analiza, por así decirlo, si la persona es clara al transmitir sus ideas, si se toma sus pausas para poder transmitir lo que quiere decir, eh, si habla muy rápido, si es muy lento, etcétera. Esas también son habilidades comunicacionales que uno puede ver en una entrevista y que muchas veces pueden ser muy decidoras al momento de elegir a un candidato, porque yo voy a buscar en alguien que pueda tener esa habilidad. Si una persona tiene buenas habilidades comunicacionales, en la empresa uno podría pensar de que quizás podría ser un buen líder, porque es capaz de poder transmitir quizás cierta seguridad a los compañeros, de unirlos, puede ser de que haga que un momento que sea estresante tenga la habilidad de
emocional, ¿no es cierto?, comunicacional, de poder calmar a los compañeros. Y es una habilidad que es súper importante, que finalmente se une con todas las otras competencias transversales que estábamos hablando. Es decir, si logramos comunicarnos adecuadamente, lo más probable es que podamos tener un buen trabajo en equipo. Si logramos eh, comunicarnos efectivamente, lo más probable es que también nuestra proactividad y nuestra iniciativa sean mucho más valoradas. Entonces, la comunicación es esencial. Y yo creo que no solamente tenemos que quedarnos en la comunicación verbal, sino que hoy en día, con todo el uso de redes sociales, también tenemos que ver de qué otras maneras estamos utilizando. Yo creo que este mismo contexto de pantalla, de grabarnos, de quizás perder el miedo a estar expuestos en una pantalla, también habla de la capacidad que yo tengo de poder expresarme y que el otro me vea y sienta que uno es confiable, que en realidad tiene esa competencia. Yo creo que eso se puede ir logrando con el tiempo. Yo creo que en un principio a todos nos pasaba que de un momento a otro, y ahí habla vamos a nuestra competencia, ¿no es cierto?, de adaptabilidad, nos costó pasar de lo presencial a lo online, porque fue muy abrupto. Y esto de las pantallas en realidad quizás estaba más relacionado con sacarme una foto, una selfie, pero no de trabajar de manera online y de ser efectivamente comunicativa, ¿no es cierto?, en reuniones como estas, en Zoom o en otras plataformas. Entonces también las habilidades comunicacionales creo que hoy en día justamente tenemos que llevarlas a otros planos. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda. Sí, por mi parte, me interesaba si podías darnos algún tip para alguna persona, por ejemplo, que tenga problemas de comunicación, que alguien le diga, ¿sabes qué? Pucha, como decías tú, no te entendí el correo, o en realidad la otra vez en la reunión cuando hablamos no me quedó claro eso que me dijiste, entonces por eso no lo hice. Si alguien tuviese problemas de comunicación y finalmente todo su entorno le dijera, oye, sabes que a veces no te entiendo lo que me estás tratando de comunicar, ¿qué tip le podrías dar tú para que empezara a mejorar, a analizar su estilo? Muy buena pregunta, me gustó mucho. Yo creo que una estrategia que uno podría hacer es grabarse. Yo creo que esa sería como muy decidora, es decir, me voy a grabar haciendo una charla, me voy a grabar un audio donde yo estoy hablando acerca de algo. Y ahí puedo ver si, no sé, uso mucho el o tengo una muletilla que uso mucho y que me doy cuenta que finalmente suena como medio mal. Yo creo que eso sería como un buen ejercicio y que todos deberíamos hacer en algún momento y que a nadie le haría mal, ¿no es cierto?, poder grabarse, ya sea un audio o un video, para ver cómo yo me veo, sobre todo hoy en día en que tenemos la posibilidad y tenemos la tecnología de hacerlo. Es decir, creo que todos tenemos hoy en día al menos un celular que nos puede grabar un video. Y quizás esa podría ser una estrategia para empezar a sentirnos un poquito más cómodos con esta modalidad de teletrabajo que estamos teniendo y que ya llevamos hace harto tiempo. El grabarme, el escucharme, cómo sueno, ¿me entiendo yo cuando yo estoy hablando? Parece que no. Entonces ahí puedo empezar a decir ya, tengo que cambiar algunas cosas, tengo que modificar, y no solamente el cómo hablo, sino quizás también mi lenguaje corporal, porque yo puedo quizás estar así hablando y todo, pero quizás tengo que poner un poco más de contacto visual, expresarme de alguna manera para que también el otro encuentre que lo que yo estoy hablando es interesante. Estas estrategias yo creo que ayudan muchísimo también para el propio aprendizaje comunicacional y para tener mucho más habilidades hoy en día. Y creo que si no estás trabajando necesariamente online, la grabación igual te puede ayudar para verte cómo lo harías en un escenario presencial, que en algún momento vamos a volver a él quizás. Entonces me parece que quizás podría ser una ayuda para ver cómo lo estoy haciendo y desde allí ver eh, cómo puedo mejorar. También está la opinión del otro, quizás poder enviarle este video a una amiga, a un amigo con el cual yo tenga confianza y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes porque creo que, no sé,
no se me entiende nada cuando hablo, mira mi correo, lo puedes leer tú, entiendes lo que yo estoy diciendo, se comprende la idea y creo que de repente los terceros nos pueden ayudar bastante a ver si vamos bien. Y quizás también pedirle ayuda o a un colega que quizás tenga más experiencia y si no, y si tenemos buena relación con nuestra jefatura, directamente también pedirle apoyo a nuestras jefes para ver si podemos desarrollar estas competencias también que tienen que ver con la comunicación. Porque si bien para algunos trabajos quizás no es tan relevante, yo creo que hoy en día la comunicación va a ser relevante para cualquier ámbito laboral, porque nos encontramos en una situación en donde necesitamos que la comunicación sea eficiente y no perder tanto el tiempo. Yo creo que quizás muchas veces pasa hoy en día que estamos cortos de tiempo y necesitamos que el contacto con el otro, ya sea a través de redes sociales, a través de correos electrónicos, etcétera, sea eficiente. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta que ustedes quieran hacer respecto a estas competencias transversales. Sí, yo tengo una duda con respecto a las competencias transversales. Uno, ¿cómo lo puede enlazar en un logro, de, ya sea en la universidad o en un trabajo? ¿Cómo te refieres? Así Me como, refiero como a decirlo. Hagamos un logro que esté asociado a algún a trabajo en equipo o algún logro asociado a, no sé, a la organización. Es que veo como ujú. que las competencias transversales son como, como muy globales, no sé cómo explicarlo. Es que son súper básicas porque justamente Exacto. son las competencias que todos deberíamos ya tener al entrar a un trabajo. Es lo mínimo que te pide una empresa o un lugar. Luego de las competencias transversales están las específicas y las específicas ya implican otras cosas, Ah, pero ya. las transversales son justamente las globales, las que deberíamos tener todos. O sea, todos para comenzar un trabajo, incluso en la universidad, deberíamos por lo menos saber trabajar en equipo, comunicarnos bien, adaptarnos al cambio, ser organizados, eh, etcétera, ¿no? Entonces, Ah, yo creo que comprendo. ustedes ya han logrado estas competencias, pero puede que en algunas ustedes sientan que tienen menos, están más bajos en ellas, o hay algunos que tengan mucho más competencias o las tengan más desarrolladas, pero son súper globales, por eso son transversales, son como las básicas que uno debería tener, digamos, como para empezar un trabajo. Ah, ya Entonces, en realidad comprendo. no implica como, no implica tanto, digamos. ¿Mm? Ah, sí, claro, es que mi duda era como, cómo yo demuestro que soy buena trabajando en equipo. O, esa era como Claro. mi duda. ¿Has tenido una experiencia de trabajo en equipo últimamente? Ahora no, como es como trabajo en teletrabajo, ya no es tanto de trabajar en equipo. Claro, es como más individual, ¿no? Claro. Entonces, quizás cuando volvamos a lo presencial, esto va a ser como una prueba de fuego, ver de qué manera yo logro cumplir las metas con mi equipo. Es decir, como por ejemplo finalizar un trabajo, pero finalizar un trabajo en donde no solamente seas tú la que hizo la pega, sino que cada uno fue partícipe de diferentes puntos y que en conjunto logramos que eso saliera. No que yo solamente tomara la responsabilidad, porque como le decía en un principio, de repente pasa en algunos trabajos que es como muchos descansan en una persona que toma el liderazgo, toma la iniciativa y los otros como que se quedan allí. Eso no es trabajo en equipo, finalmente es trabajar solo. Y trabajo en equipo implica que voy a tener que trabajar con los otros y con sus maneras y con sus formas. Y eso también tiene que ver con la capacidad que yo tengo de flexibilizar con mi parecer, con si me parece de la forma del otro o si llegamos a un consenso de trabajar juntos. Eso implica trabajar en equipo, que los dos nos pongamos en el medio para sacar la pega, que es lo importante.
Ok. Y otra duda también, María José, con Ujú. respecto, no sé qué nos recomendarías con las entrevistas, porque ahora son entrevistas de cámara, con Claro, sí. respecto al lenguaje no verbal, con respecto a si uno puede mover, no sé, mover las manos, no sé qué recomendaciones nos darías. Sí, mira, yo en todas las veces que he podido ayudar a personas a que vayan a sus entrevistas, incluso que sea de manera online, lo más importante es que seas tú. Lo más importante es que no tengas que fingir nada en realidad, que seas lo más espontánea posible. ¿Y por qué yo digo que ojalá que seas lo más espontánea posible? Porque esa es la persona que tú vas a ser si es que te eligen en el trabajo. Y la idea es que la persona te vea y te elija por quien tú eres, no pretendiendo ser otra persona. Cosa que cuando estés trabajando, digan, oye, pero esta persona me había dicho que era súper organizada, que la tenía súper clara y la veo que tiene un desastre, tiene un desorden. ¿Qué pasó en esa entrevista? Entonces yo creo que lo mejor que uno puede hacer es mostrarse como uno es. Y si tienes que gesticular, y si tienes que reírte, y si tienes que ser tú, yo creo que es lo mejor. Mientras más espontánea tú seas y te sientas cómoda contigo, yo creo que mejor va a ser tu entrevista. Me ha tocado en ocasiones en entrevistas de personas tan súper nerviosas y tienen todas las habilidades, digamos, del currículum, súper buen currículum, pero están súper nerviosas porque quizás sienten de que no se pueden mostrar por quiénes son. Y lo más importante es que en esa entrevista el psicólogo o quien te esté entrevistando pueda conocerte en ese pequeño rato que van a estar juntos, una hora, qué sé yo. El otro pueda conocerte no solo desde las pruebas psicológicas, sino también desde cómo es la interacción contigo. Porque eso va a ser crucial a la hora de decidir con quién nos vamos a quedar. En la terna, por ejemplo. ¿Con quién voy a decidir? ¿Con la persona que no me dijo mucho o con quien yo siento que ha sido espontáneo? No sé si que responde tu pregunta. No sé si hay alguien Sí, que quiera sí, decir algo. sí. No, es que era, claro, que tenía duda con respecto a cómo, cómo uno tiene que, no sé, el hablar o moverse, porque a veces uno tiene tips o gestos en una entrevista que uno no se da cuenta. Pero no sé, a mí Sí. me ha pasado que, que he tenido entrevistas con psicólogos y después Ujú. con, no sé, con los jefes. Y a Sí. veces me pasa que, no sé, que el psicólogo es súper estricto, como que genera una pared. Entonces como que siento como que no Ah, puedo ser como no soy. puedes ser tú misma, claro. Exacto, no sé Pucha, ahí qué podrías claro, comentar. es que pucha, ahí lamentablemente yo siento que también depende mucho de las habilidades del entrevistador, que también es súper importante hacer que el otro se sienta cómodo. Y si yo como entrevistador no estoy logrando que tú te sientas cómodo en esta entrevista, entonces quizás el problema es mío, no tuyo. Entonces, si a ti te hicieron sentir incómoda, puede que quizás el entrevistador no tiene las competencias necesarias para entrevistarte o las habilidades comunicacionales para hacerlo. Y no tiene nada que ver contigo. Ah, comprendo. Sí, porque yo no sé cómo es el tema de la selección, pero no sé, Ujú. hay empresas que realizan primero los test psicológicos y después tienes entrevista, o algunos tienes Claro, primero la entrevista con el psicólogo y después como que no sé si corrobora lo que vio con la persona en los test. claro. Puede ser como de una o la otra, pero yo siento que, como lo que tú dices, si es que el entrevistador no te da la posibilidad para poder sentirte cómoda, entonces ahí hay un problema allí, con la empresa. Ah, ya. Porque debería estar el espacio habilitado para que tú te sientas cómoda y puedas expresarte libremente, porque la idea de una entrevista es eso, que finalmente yo casi te pueda ver cómo tú trabajarías si estuviésemos en la posición de trabajo. Entonces ahí, pucha, lo lamento mucho si tuviste una experiencia así, porque desde mi experiencia yo diría que sería error del entrevistador. Claro. Ah, ya. Súper. Muchas gracias, María José. De nada. No sé si hay alguna otra consulta o algo que se quiera comunicar.
Sí, a mí se me ocurría con lo que decía Cintia, y quizás tú me puedes corregir, pero es una duda hacia ti en realidad. Y yo creo que igual en nuestra cultura hay que hacer la diferencia, siento yo, con respecto a lo que decía Cintia, entre mostrarme como soy y ser patudo. Porque yo siento que, bueno, tanto también como psicóloga, habiendo estado en procesos psicolaborales, tanto como entrevistado como entrevistador, siento que hay una tremenda diferencia entre mostrarme cómodo y mostrar quién soy y mis habilidades, y tratar al entrevistador como si fuera mi pal, mi partner, y como si hiciéramos parrillas todos los fines de semana. Sí, sí, te encuentro toda la razón, sí. Justamente he tenido un par de entrevistas así y creo que es súper importante igual como quizás de ser espontáneo, pero quizás guardar un poquito la compostura, cuidarme en algunos aspectos, como dice Cristóbal, no ser patudo ni llegar como si estuviese en mi casa, sino que también tener ciertos límites, pero que dentro de esos límites el entrevistador logre, de cierta manera, conocerme dentro de lo que se pueda en esa hora y pueda hacerse una idea de cómo yo sería trabajando. Una pequeña idea, pero una idea de cómo yo sería si tuviese que estar trabajando o tuviésemos que estar trabajando juntos. Y yo creo que eso es lo que uno se queda de la entrevista. Yo creo que esta persona sería buena porque me pareció que hacía preguntas o era bien flexible, etcétera. Pero sí siento que lo que tú mencionas es súper importante, que uno no sea patudo tampoco, ¿no? En las entrevistas, porque eso obviamente puede caer mal y puede descartarte de la selección. Entonces ahí quizás tener un poco de ojo, medirse quizás un poquito, y ya que estamos en este tema así como de, eh, de redes sociales o de cámaras, quizás grabarnos en una entrevista, como hacer una especie como de role playing y ver cómo actuaríamos en una entrevista. Cómo sí, ver cómo sí, con un amigo, así como lo estamos haciendo ahora, simulando, por ejemplo, una entrevista por Zoom, a ver cómo sale, etcétera. Yo creo que eso podría ser una buena estrategia, obviamente mostrarnos, pero quizás obviamente no mostrar tanto, sino que tener un límite, ¿no? Yo creo que por ahí andaría, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, por último, quería, no sé si ya estamos listos un poco con el tiempo, si tenemos unos minutitos o ya estamos casi. Tenemos unos minutitos. Entonces, bueno, como les decía, estas competencias que estamos viendo son básicas. Hay algunas otras también que se pueden como incorporar, como por ejemplo son la capacidad de aprendizaje, que también es una competencia importante, el ir aprendiendo constantemente, el ir haciendo cursos o capacitándonos dentro del trabajo. Eso también es bastante valorado también en las empresas. Y bueno, quería agradecerles a ustedes esta invitación para hacer esta charla y muchas gracias a ustedes por esta invitación. Y si alguno de ustedes tiene algunas dudas, me puede encontrar en estas redes sociales, en Instagram, @psicólogapuc, también en Facebook como María José Campos, y si tienen algunas dudas con respecto a entrevistas, dudas que puedan surgir si es que, no sé, prontamente tienen que dar una entrevista online o una presencial, también me pueden escribir a mi correo electrónico que está allí, ps.mariajosecampos@gmail.com, y yo encantada les puedo ayudar a solucionar algunas dificultades o dudas que tengan. Muchas gracias, María José, por el ofrecimiento de ayudar y por la charla. Muy interesante, como decías tú, a pesar de que son competencias básicas, yo creo que de repente lo básico
es lo que más olvidamos. Este tema, por ejemplo, de adaptarnos al cambio, ya lo vimos todos en el 2020, de que había personas que, no sé, no sabían cómo ocupar una aplicación y después ya tenían un celular y eran prácticamente influencers. Ahí uno va a ver quién puede y quién no puede, pero lo importante es mantener estas habilidades que por muy básicas que sean, estén afiladas, como se dice. El tema comunicacional, el tema organizacional, el tema, principalmente me gusta mucho esto de adaptarnos al cambio, porque uno de repente puede llevar 30 años en una pega y de repente te ponen un equipo nuevo de trabajo y son gente más joven que tú, y si no te adaptas, te quedas en el camino. Entonces es súper importante y esto va a seguir cambiando. Yo creo que hay muchos puestos que ya no van a volver a la presencialidad porque las jefaturas se dieron cuenta, para mí es más barato tener a esta persona en su casa, por ejemplo, y hace igual bien la pega. Entonces, ¿para qué voy a tener, qué sé yo, seguro complementario por el tema de traslados y un montón de otras cosas? Entonces yo creo que las cosas van a seguir cambiando y muy buena tu charla para poder adaptarnos a eso y seguir en el buen camino laboral, digamos. Así que muchas gracias a ti y muchas gracias a quienes asisten. No olviden también la charla del martes 6 de julio. No sé si te quieres despedir con algunas palabras, María José. Sí, bueno, fue un gusto poder hacer esta charla a ustedes. Yo muy contenta. Desde mi experiencia he tenido que hacer muchas entrevistas, así que este es un campo que yo conozco muchísimo. He tenido que hacer tantas entrevistas, así que estoy muy contenta de poder ayudarles y entregarles un poquito de este saber y que pueda ser útiles para ustedes también el día que tengan que enfrentarse a una entrevista o que tengan en su propio trabajo desarrollar o plantearse algunas competencias o sentir de que quizás hay que trabajar algunas u otras. Así que yo los invito, si es que tienen algunas dudas, que me puedan contactar. Yo feliz entregarles información o ayudarles incluso a alguna entrevista si es que alguno tiene prontamente alguna en el futuro. Yo muy feliz de poder ayudarles. Así que muchas gracias a todos por estar en esta charla y nada, que les vaya excelente. Muchas Muchas gracias a gracias, ti, María María José, José. muchas gracias por la charla. Muchas gracias, María José. Eso, y para quienes asistieron, bueno, muchas gracias a ustedes por tomarse este tiempo del día para recibir esta valiosa información que preparamos para ustedes basado en una encuesta que hicimos a 106 exalumnos y exalumnas acerca de sus necesidades de empleabilidad. Recuerden que esto va a seguir y sigue el martes 6 de julio con una charla que va a ser una abogada llamada Viviana Ampuero, que es de la Dirección Regional del Trabajo, que nos va a hablar de nuestros derechos fundamentales como trabajadores. Así que pueden seguir inscribiéndose en la misma ficha si es que no están inscritos para esa charla y les interesa. Por mi parte, les agradezco en nombre de la Universidad de Magallanes y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Y bueno, que tengan una muy buena semana. Gracias por todo. Chao. Igualmente, muchas gracias, que estés muy bien.